En una tranquila colina del estado de Georgia, en Estados Unidos, se levantó durante más de 40 años un monumento que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Eran 6 enormes bloques de granito, perfectamente alineados con el sol, la luna y las estrellas. Sobre sus superficies estaban grabados 10 misteriosos mensajes dirigidos a la humanidad. Nadie sabía quién los había mandado construir. Nadie conocía el verdadero nombre del responsable. Y las instrucciones escritas en aquellas piedras provocaron décadas de teorías sobre sociedades secretas, gobiernos ocultos y supuestos planes para controlar el futuro del mundo. En 2022, una explosión destruyó parte del monumento y pocas horas después, las autoridades derribaron el resto, pero ni siquiera su desaparición logró responder la pregunta más importante: ¿quién construyó realmente las piedras de Georgia? Esta es la historia del monumento más misterioso de Estados Unidos. Todo comenzó en junio de 1979. Un hombre elegante llegó a una empresa de granito en la pequeña localidad de Elberton, Georgia. Pidió hablar con el presidente de la compañía. Cuando fue atendido, se presentó con un nombre que, según dijo, no era el suyo. Se hizo llamar R.C. Christian. Explicó que representaba a un pequeño grupo de personas que deseaban permanecer completamente en el anonimato. Su intención era construir un monumento gigantesco que pudiera sobrevivir durante miles de años. El presidente de la empresa creyó que se trataba de una broma. El proyecto era enorme, requería toneladas de granito, un complejo diseño astronómico y costaría una fortuna. Pensó que aquel supuesto cliente desaparecería cuando escuchara el presupuesto, pero ocurrió exactamente lo contrario. R.C. Christian aceptó todas las condiciones, pagó el proyecto y exigió una sola cosa: que la identidad de quienes financiaban la construcción permaneciera en secreto para siempre. La empresa aceptó el trabajo. En 1980, el monumento fue inaugurado. Desde el primer día llamó la atención de miles de personas. Las estructuras alcanzaban más de 5 metros de altura. Pesaban más de 100 toneladas y estaban colocadas con una precisión sorprendente. Algunas aberturas permitían observar el amanecer durante los equinoccios, otras señalaban la posición del sol en diferentes épocas del año. Incluso existía un pequeño orificio que apuntaba permanentemente hacia la estrella polar. Era evidente que el diseño no era únicamente artístico. También funcionaba como un calendario y un observatorio astronómico. Pero lo que realmente hizo famosas a las piedras de Georgia fueron las frases grabadas sobre ellas. Los mensajes aparecían escritos en 8 idiomas modernos, entre ellos inglés, español, ruso, chino, árabe e hindi. Además, otras inscripciones utilizaban lenguas antiguas como el griego clásico, el sánscrito y los jeroglíficos egipcios. Los 10 principios hablaban sobre la necesidad de mantener el equilibrio con la naturaleza, resolver conflictos mediante leyes internacionales, proteger el planeta y actuar con responsabilidad hacia las futuras generaciones. Sin embargo, uno de esos mensajes provocó una enorme controversia. Decía que la humanidad debía mantenerse por debajo de 500 millones de personas. Esa frase fue interpretada de muchas maneras. Algunos pensaban que se refería a una hipotética reconstrucción del mundo después de una catástrofe global. Otros aseguraban que era la prueba de un supuesto plan para reducir drásticamente la población mundial. La polémica creció rápidamente. Con el paso de los años comenzaron a surgir teorías de todo tipo. Algunos afirmaban que las piedras habían sido construidas por una organización secreta. Otros las relacionaban con los Illuminati, la masonería o el llamado Nuevo Orden Mundial. También hubo quienes aseguraban que el nombre R.C. Christian
Era una referencia al movimiento Rosacruz, una antigua organización esotérica, pero jamás apareció una prueba que confirmara ninguna de esas hipótesis. Lo cierto es que la identidad de R.C. Christian permaneció oculta. Solo una persona conoció su verdadero nombre. Era el banquero encargado de gestionar los pagos del proyecto. Antes de aceptar el trabajo, firmó un acuerdo de confidencialidad y prometió no revelar jamás la identidad del cliente. Cumplió esa promesa hasta el final de su vida. Por eso, incluso hoy, nadie sabe con certeza quién financió realmente el monumento. Con el paso de las décadas, las piedras de Georgia se convirtieron en un lugar de peregrinación para curiosos, investigadores y aficionados a los misterios. Cada inscripción era analizada una y otra vez. Cada detalle arquitectónico alimentaba nuevas teorías, pero nunca aparecieron documentos que revelaran la verdadera intención de sus creadores. Entonces ocurrió algo inesperado. La madrugada del 6 de julio de 2022, una fuerte explosión sacudió el monumento. Las cámaras de seguridad registraron un vehículo abandonando rápidamente la zona. Uno de los enormes bloques quedó completamente destruido. Horas después, las autoridades decidieron derribar el resto de la estructura por motivos de seguridad. En apenas un día, el monumento que había permanecido en pie durante más de 40 años desapareció por completo. La investigación intentó identificar a los responsables de la explosión. Aunque se difundieron imágenes del vehículo sospechoso, el caso no resolvió el misterio principal. Las piedras habían desaparecido, pero la identidad de quienes las construyeron seguía siendo desconocida. Algunos interpretaron la destrucción como un simple acto de vandalismo. Otros aseguraron que alguien quería eliminar un símbolo incómodo. Y, como era de esperarse, tampoco faltaron quienes incorporaron el atentado a nuevas teorías conspirativas. Sin embargo, los hechos comprobados son mucho más simples. Un hombre utilizando el nombre de R.C. Christian encargó el monumento, pagó toda la construcción, exigió permanecer en el anonimato y nunca volvió a aparecer públicamente. Todo lo demás pertenece al terreno de las hipótesis. Quizás solo era un grupo de personas preocupadas por el futuro de la humanidad. Quizá buscaban dejar un mensaje para generaciones futuras después de imaginar una gran catástrofe, o quizá existía un propósito que nunca conoceremos. Lo cierto es que las piedras de Georgia lograron algo extraordinario. Durante más de 4 décadas, hicieron que millones de personas discutieran sobre su origen, sobre su significado y sobre la identidad de quienes las levantaron, porque algunos monumentos son recordados por su belleza, otros por su historia, pero las piedras de Georgia serán recordadas por una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién invirtió una fortuna para construir uno de los monumentos más extraños del mundo? ¿Y por qué hizo todo lo posible para que nadie supiera jamás quién estaba detrás de él?